Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver en la clase de estadística distribución de frecuencias. Nuestro tema entonces es distribución de frecuencia para datos agrupados. Tenemos nuestros indicadores, que es la de ordenar datos en una tabla de distribución de frecuencia. Nos vamos a enfocar en eso. Y luego calcular las diferentes frecuencias. Voy a explicarles los principales conceptos con esta tabla, que es una tabla ya construida en donde ya están todas las frecuencias y vamos a identificar los elementos de una distribución, una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Se llama datos agrupados porque se forman grupos que se llaman intervalos de clase. ¿Sí? Estos son intervalos de clase. Por ejemplo, este primero nos está indicando que es del 16 al 20. ¿Sí? El segundo es del 21 al 25, el siguiente del 26 al 30 y así sucesivamente. Tenemos en total 7 intervalos de clase en esta distribución. Luego tenemos la columna de frecuencia que nos indica la cantidad de datos que están dentro de cada intervalo de clase. No es precisamente que sean 16 y 20, sino que es algún número que está entre 16 y 20. Incluso pueden ser 16 y 20, solo que no está definido. No sabemos cuáles son esos números. Bien, por ejemplo acá 5 me indica que hay 5 datos dentro de este intervalo de clase. Incluso pueden estar repetidos. Por ejemplo, puede estar 5 veces el número 23. Entonces, están esos numeritos dentro de este intervalo de clase. Otro concepto importante es la de límite inferior. Se le llama límite inferior al primer número de cada intervalo de clase. Por ejemplo, en el primer intervalo de clase, su límite inferior es 16 y su límite superior es 20. A eso se le llama límite inferior, límite superior. Y la resta del límite superior con el límite inferior se le llama rango o amplitud del intervalo de clase. Otro concepto importante que debemos manejar es la de marca de clase. Marca de clase es un número que vendría a ser el punto medio de los límites inferior y superior y se obtiene al sumar estos límites. Por ejemplo, para el primer intervalo de clase debemos hacer 16 más 20 es igual y luego dividido entre 2. Y ahí tenemos la primera marca de clase del primer intervalo de clase. ¿Sí? Y así se hace con cada intervalo de clase. Se suma y luego el resultado se divide entre 2. Bien, la frecuencia sumado me tiene que dar 50. Si no hay un resultado acá, si no, no hay un valor acá, yo tengo que sumar todos estos numeritos y me tiene que dar ese valor que es la cantidad total de datos que tengo en mi distribución. Eso me va a servir para hallar la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es el resultado de dividir cada frecuencia absoluta con el total. Para el primero, por ejemplo, yo tengo que hacer 2 dividido 50. ¿Sí? 2 dividido 50. Y ahí me va a dar, me da acá en fracción, pero voy a pasar en decimal. Me da 0,04, que es la primera frecuencia relativa. Y así hago con cada uno. Para el siguiente es 5 dividido 50. Paso a decimal y me da 0,1 y así sucesivamente. Para poder verificar si esto está bien, sumado me tiene que dar 1. Una vez que tenga la frecuencia relativa en la siguiente columna, debo hallar la frecuencia porcentual, que es multiplicando la frecuencia relativa por 100. Para el primero, entonces es 0,04 multiplicado por 100, me da 4 y lo voy colocando acá. Para el siguiente, 0,1 multiplicado por 100 me da 10 y así sucesivamente. Si esto está bien, sumado me tiene que dar 100. Para la frecuencia acumulada, yo debo hacer con la frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Qué hago con la frecuencia absoluta? La primera frecuencia acumulada va a ser igual a la primera frecuencia absoluta. El siguiente va a ser el resultado de sumar este valor con la siguiente frecuencia absoluta. O sea, voy a hacer 2 más 5 me da 7.
Luego 7 voy a sumar con el otro valor. 7 más 7 me da 14. Luego 14 voy a sumar con 10. Me da 24. 24 le sumo 8. Me da 32 y así voy hallando la frecuencia acumulada. Y de eso se trata la distribución de frecuencias. Ahora, todo esto que acabo de decirles están en esta parte conceptual. Ahora lo que quiero mostrarles es cómo deben hacer cuando tienen un conjunto de datos dispersos y ustedes tienen que construir la tabla. Acá tenemos las reglas generales para formar una distribución de frecuencia. El primer paso es calcular el rango. El rango es el valor mayor, el valor de x máximo, menos el valor de x mínimo. Calculamos el rango. El segundo paso es seleccionar la cantidad de intervalos de clase. ¿Cuántos intervalos de clase se van a formar? Y para eso se debe aplicar esta fórmula, en donde K es la cantidad ideal de intervalos de clase que se va a formar y N es la cantidad total de datos que se tiene. Luego de hallar K, se va a calcular el valor de C. C se obtiene al dividir, se divide el rango con el resultado de K y ahí se obtiene el valor de C. Bien, y luego ya se va formando los intervalos de clase. Se halla marca de clase y las diferentes frecuencias. Les voy a mostrar este ejemplo que está acá, que tienen ustedes desarrollado. Les voy a mostrar cómo deben hacer paso por paso. Bien, acá tenemos nuestro ejemplo 1, en donde tenemos los numeritos estos. Lo ideal es que ustedes vayan ordenando. Tengo acá esos números y lo primero que voy a hacer es calcular el valor de x máximo. ¿Sí? El valor de x máximo y voy a ir buscando, ¿verdad? ¿Cuál es el número mayor entre todos estos? ¿Sí? Voy a buscar, ustedes van a ir buscando y van a encontrar que es el número 80. Luego hacen lo mismo para el menor. Para el menor x mínimo se busca el menor número, ¿verdad? Van a buscar y van a encontrar que es el número 54. Valor mayor, valor menor. Otra cosa importante es saber cuántos datos tenemos acá, ¿verdad? ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 30 datos, ¿sí? En total 30 datos. Bien, entonces ese es el valor de n. N entonces es 30. ¿Sí? Acá voy a contar y encuentro que el valor de n es 30. Ahora voy a calcular el rango, ¿sí? R, rango. El rango que era la diferencia, el resultado de restar 80 con 54. ¿Sí? Se hace 80 menos 54. Tenemos que es 26. ¿Sí? El siguiente paso es hallar el valor de K. Para eso se usa la fórmula. ¿Sí? Como la fórmula es 1 más 3,322 multiplicado. Vamos a hacer eso con la calculadora. ¿Sí? Vamos a entonces cargar de acuerdo a la fórmula. Es 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo log de la cantidad de datos que se tiene, que es 30, es igual, y ahí nos da 5,9 que redondeamos al entero. ¿Por qué? Porque se trata de una cantidad de intervalo de clase, que en este caso salió 6, ¿verdad? Luego vamos a calcular el valor de C. El valor de C es el resultado de dividir 26 con 6. ¿Sí? Se hace 26 dividido 6. ¿Sí? Ahí 4,33 vamos a redondear a 4. Bien. Con esto nosotros ya podemos comenzar a construir nuestros intervalos de clase. Comienza con el menor. ¿Sí? El valor menor es 54. Y el siguiente va a ser 54 más 4. ¿Sí? Le sumamos a 54, le sumamos 4, tenemos 58. El siguiente va a comenzar con 59.
que sería 58 más 1. ¿Sí? Y el siguiente va a ser 59, le vamos a sumar otra vez 4 y así vamos formando nuestros intervalos de clase. En total tiene que haber 6. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bueno, entonces comenzamos con el primero, le sumamos 4. Luego el siguiente empieza con el siguiente número porque se trata de valores enteros, no hay ningún problema. Si hay decimal, entonces tiene que volver a comenzar con 58 y vamos sumando 4. Bien, una vez que tengamos nuestros intervalos de clase, vamos a empezar a contar los numeritos. ¿Sí? Acá tenemos nuestra variable. Voy a poner solo variable, ustedes van a ver a qué se refiere. Y acá abajo tiene que ir el total. En la siguiente columna vamos a hallar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es F. Frecuencia absoluta. Y que es conveniente ordenar estos datos, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces facilita mucho el saber cuántos numeritos hay en cada uno de los intervalos de clase. ¿Cuántos numeritos hay? Así lo voy a poner en columna para facilitar ordenar. Ustedes van contando cuántos numeritos hay. Entonces yo voy a ordenar de menor a mayor estos números. Ordenar de menor a mayor. La columna N. Entonces, una vez que tenga ordenado, voy a ver. Tiene que estar del 54 al 58. 54 al 58. Hasta acá. ¿Cuántos números hay acá? En total hay 11. Entonces voy a poner acá 11. ¿Sí? Del 54 al 58. Bien. Después del 59 al 63. O sea, va hasta 63. Entonces acá tengo 62, 63. ¿Sí? ¿Cuántos numeritos hay? 7 hay en total. 7 numeritos. Después va hasta el 68. 67 hasta 67. ¿Verdad? ¿Cuántos numeritos hay? Hay 5 numeritos. ¿Sí? 5 numeritos. Después tiene que ir hasta el 73. 69, 70, 71 hasta 71. ¿Sí? Tenemos 4 numeritos. 4. Después tiene que ir el siguiente hasta el 78. 75 y 77. Son 2 datos. Y en el último vimos que hay un solo dato. Bien, esta entonces es la frecuencia absoluta. ¿Verdad? Puedo borro ahí. Y ya tengo la mitad del trabajo prácticamente. Luego voy calculando las diferentes frecuencias. Voy a calcular marca de clase, que es X, marca de clase. Después voy a calcular la frecuencia relativa. Voy a calcular la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada. ¿Sí? Estos son los valores que voy a ir calculando. ¿Ya? Y les voy a mostrar cómo quedan esos valores y cómo yo verifico si está bien o si está mal. Bien, entonces voy a comenzar con marca de clase. ¿Cómo era marca de clase? Yo tenía que sumar estos dos y dividir entre 2 el resultado. Entonces voy a hacer 54 más 58 es igual dividido 2. Mira, 56. Pongo acá 56. ¿Sí? Y así voy haciendo para cada uno. ¿Sí? Sumar estos dos y el resultado dividir entre 2. ¿Sí? Entonces la suma de este numerito con este numerito dividido 2 y así voy haciendo para cada uno de los intervalos de clase. Bien, para la frecuencia relativa necesito sumar todos estos números. Ustedes con la calculadora van a sumar todos esos numeritos y les va a dar otra vez 30, que es la cantidad de datos que se tiene. ¿Sí? Cantidad de datos, cantidad total de datos que se disponen.
Bueno, y la frecuencia relativa es el resultado de ir dividiendo. Se divide la frecuencia absoluta con el total. Entonces acá hacemos la frecuencia absoluta del primero es 11. Lo vamos a dividir entre 30. Es igual. Y lo redondeamos. ¿Sí? Dos números después de la coma sería 0,37. ¿Sí? Entonces acá pongo 0,37 y voy haciendo así para los otros valores. ¿Sí? Para las otras frecuencias hago lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dividir esta siempre con el total que es 30. ¿Sí? Lo van haciendo y les va saliendo esos resultados. Al final, para que yo pueda ver si está bien esto, tengo que sumar todo y me tiene que dar 1. ¿Sí? 1,00 es 1. ¿Ya? Bien. Entonces esa es la frecuencia relativa. La frecuencia porcentual es más sencillo aún. Tengo que multiplicar la frecuencia relativa por 100. 0,37 multiplicado por 100. Me da 37. Y así voy hallando la frecuencia porcentual. Entonces es este numerito multiplicado por 100. ¿Sí? Y eso voy a hacer para cada uno de los intervalos de clase. Bien, después la frecuencia acumulada que comienza con el primero, ¿verdad? Que es 11, y luego le voy sumando lo que viene después. 11 más 7, 18, 18 más 5 y así voy haciendo. ¿Sí? Entonces comienza siempre con el primero y luego se va sumándole el que viene después. ¿Sí? Y así voy formando la frecuencia acumulada. Al final tiene que dar otra vez 30, que es igual al total. Y esta frecuencia porcentual, todo sumado, me tiene que dar 100. ¿Sí? Y así se tiene la distribución de frecuencia. Espero que hayan entendido los dos ejemplos que les acabo de mostrar y nos vemos oportunamente.